Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestro programa Palabras para una vida abundante. En el capítulo 21 del libro de Números, versículo 4 al 9, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Después partieron del monte de Hor camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y ponlo sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hoy quiero hablar acerca del desánimo. Se dice que el desánimo es una causa psíquica o física, conocida o desconocida, que provoca un sentimiento negativo de falta de energía, interés o vitalidad, acompañado de pasividad, incapacidad, pérdida de las fuerzas y decaimiento del ánimo. Podemos decir entonces que el desánimo es normal en cualquier persona, cristiano o no cristiano. Pero, ¿por qué nos desanimamos? Normalmente las personas se desaniman es porque no ven cumplidas sus metas o cuando espera algo de los demás y no se recibe. También por la demora que en ocasiones se produce sobre algo que esperamos alcanzar. En el caso de los cristianos se añade la falta o demora de respuesta por parte de Dios. El caso es que el desánimo genera una frustración que, de no ser tratada adecuadamente, es un peligro, como el ejemplo que leímos acerca del pueblo de Israel. Se desanimaron y apareció el pecado. Apareció la crítica, apareció la queja. Dios había sacado a Israel de la esclavitud en Egipto, llevándolo por el desierto a una tierra de paz, una tierra de descanso, para que en ese trayecto del camino por el desierto pudieran ir depurando su fe, pues Dios les había mostrado grandes señales y milagros, fruto de su amor. Los estaba guiando hacia la tierra prometida, pero para esto ellos tenían que atravesar, lógicamente, el desierto, es decir, no iba a ser tan fácil. Pero a pesar de todo, Dios les siguió mostrando su poder, su bondad. Dios les había provisto de alimento con maná del cielo. Ellos tenían que recorrer una ruta muy larga para llegar a su destino, porque los de Edom no permitieron que el pueblo de Israel cruzase su territorio. Dice la palabra de Dios en Números 20, versículo 17 al 21. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: No pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: Por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: No pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel
de él. Y claro, esto alargó el trayecto hasta provocar un estado en el pueblo de desánimo por no ver cumplidas las expectativas de alcanzar la tierra prometida en menos tiempo. Y comenzó entonces a despertarse la crítica contra Dios y contra Moisés, y allí se generó el pecado que terminó provocando un juicio de Dios con la mordedura de las serpientes altamente venenosa que acarreó con la muerte de miles de personas a causa de sus mordeduras. Dice la palabra: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se ve el descontento del pueblo, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Hay un reconocimiento al respecto. Ruega a Jehová, dice el texto, que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. La fuerza de este pasaje no está en una sanidad milagrosa, sino en una serpiente de bronce como un símbolo de la salvación de Dios ofrecida para todo aquel que quiera verle a Él y vivir. Este símbolo en el Nuevo Testamento también es comparado con Jesús como la alternativa de vida para la humanidad. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículos 14 y 15, dice de la siguiente manera: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos cómo se muestra un Jesús como garantía de victoria y vida eterna para los que creen en él. El pecado de Israel trajo como consecuencia la muerte. Todo pecado trae consecuencias dolorosas, pero Dios siempre lo que ofrece al ser humano es vida, según lo que Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El desánimo no nos deja hacer las cosas que se nos pide, aun cuando es para nuestro bienestar, porque siempre se encuentran excusas. El desánimo es un sentimiento que paraliza, es la pérdida de todas nuestras facultades emocionales que impide hacer las cosas. Yo diría que todos en un momento de la vida nos hemos sentido desanimados por los problemas, a veces en el trabajo, en la familia, matrimonio, amigos. Pero creo que como seres humanos es normal. El punto es que muchos se hacen poseedor de un desánimo continuo y no se trata de superar. ¿Cuántos ahora mismo están desanimados porque no se han dado las cosas como querían? Y con esta situación de la pandemia, muchas cosas quedaron sin poder lograr, pero la vida sigue y no se puede dejar abrumar por las circunstancias del momento. Las personas con desánimo se vuelven muy pasivos, no quieren hacer nada, porque se sienten sin fuerza para lo que les corresponde hacer. Para esas personas todo es malo, porque a todo le encuentran pero. El versículo 5 dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? No hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El descontento del pueblo. El pueblo saca a relucir su inconformidad en ese momento
olvidándose de lo que Dios había hecho en tiempos atrás, queriendo así entonces regresar nuevamente a las comodidades. Pero Dios quería llevarlo a un territorio mejor, donde pudieran estar tranquilos, donde pudieran ellos tener paz. Pero el pueblo estaba inconforme. ¡Qué ingratitud! Este texto muestra el corazón ingrato que muchas veces se tiene. Los israelitas experimentaron muchas veces el amor y el poder de Dios, pero en ocasiones se olvidaban de eso, al punto que los llevó a rebelarse en contra de su Dios. En nuestra vida también muchas veces somos ingratos. Dios ha hecho muchas cosas por nosotros, nos ha dado la vida, nos provee para nuestras necesidades. Tal vez en muchas ocasiones hemos experimentado la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Nos da de su palabra, que es ese alimento como el maná del cielo para nuestras vidas. Pero aún así, a veces puede ser que nos cansemos también y nos quejemos y queremos experimentar algo diferente. Y así como los israelitas querían mejor regresar a Egipto, así a veces los creyentes quieren experimentar nuevamente con las cosas del mundo. Vivimos en un mundo que está lleno de pecado, en todas partes violencia, delincuencia, deshonestidad, falta de valores, inmoralidad. Muchas veces nos vemos tentados y se puede caer en ese tipo de cosas. El desánimo desmoraliza, desespera, al punto que busca a quien echarle la culpa y disfrazar su desánimo. El desánimo llega a la vida de las personas cuando las cosas no salen bien, cuando no se le complacen, porque no nos importa lo que Dios dice, sino lo que yo quiero. El desánimo no nos deja hacer nada grande, ni bien hecho, y es la antesala a la derrota. Las personas con desánimo se creen víctimas de todos. Todo es malo, aún lo más grande tiene peros para ellos. Israel, teniendo pan, está reclamando carne. Lo llevan a la tierra que fluye leche y miel y se va quejando. ¡Qué ingratitud! El desánimo es como un virus que afecta a todos, al niño, al joven, al adulto, a todas las personas. El desánimo mata los objetivos y las ganas de salir adelante, manteniendo a las personas en completa mediocridad. El desánimo penetra la mente de las personas para impedir su crecimiento, su desarrollo. A veces puede pasar desapercibido, porque pocos lo reconocen como algo que nos puede conducir al pecado. A veces nos cuidamos de otros pecados y nos olvidamos que el desánimo, cuando no se supera, nos lleva a vivir condiciones trágicas en la vida. Israel dijo: todos los días el mismo pan, y es muy liviano. Y ahí se originaron otros pecados, la murmuración, la infidelidad. Esto se da porque la vida no se proyecta hacia las promesas que Dios nos ha hecho. Por eso no hay avance, porque no se cree. Para los siervos de Dios, esto nos debe llevar a estar en pleno crecimiento, y así todo lo que hago, todo lo que hacemos debe ser nuevo, y así tendrá sentido. Con lo que Dios hace por la humanidad y lo que nos da en la iglesia, estar desanimados es un pecado y muy grande. La Biblia dice en Isaías, en el capítulo 40, versículo 29 y 30, dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos y amigos, esperar en Dios hace que recobremos nueva fuerza, hace que nos mantengamos en pie. Isaías en el capítulo 41, versículo 10 también nos dice de la siguiente manera: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré
con la diestra de mi justicia. Con todo esto, usted descubrirá que es pecado estar desanimado cuando mires a grandes hombres de la historia, como José, a pesar de todo lo que vivió, se sostuvo fiel. Caleb no descansó hasta tomar el monte Hebrón. El profeta Elías, aunque largo el camino, llegó al encuentro con Dios. La experiencia de Job, pierde todo y sigue fiel. Esteban, apedreado, miraba a lo más alto la gloria de Dios. Pablo, en cadena, formó iglesia en Roma. Si aún creemos que hemos sufrido mucho y hay razón para desanimarnos y tirar la toalla, miremos a Jesús. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 3 al 5, dice la palabra de Dios: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Con lo anterior, ¿alguien puede decir que se desanima porque no le han salido las cosas como quisiera? ¿O porque ha servido mucho y sufrido demasiado? Recuerde, es de humano desanimarnos, pero no es normal quedarnos desanimados. El que fue colgado en el asta hoy es nuestra motivación. Que Dios nos ayude a que podamos nosotros cada día asumir el compromiso y la responsabilidad para mantenernos en pie, para ser bendición para muchas personas, para que nosotros podamos cumplir la misión que Dios a cada uno le ha establecido. Oremos. Bendito Padre Celestial, soberano Señor, te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que me das de poder transmitir esta palabra, Señor. Aquellos que la están escuchando, pido, Señor, que tú obres de una manera especial, que si hay condiciones de desánimo, tú los levantes, Señor, tú seas fortaleciendo la vida de cada persona, que nos ayude, oh Dios, a que podamos poner en práctica toda esta palabra, pues somos aquellos a quienes tú has elegido, Señor, para que podamos extender la mano y ayudar a levantar a otros, partiendo de nuestra fe, de nuestro compromiso que hemos hecho, bendito Señor, contigo. Muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por cada familia, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, te pedimos que estés, oh Dios, obrando en cada corazón, despertando la sensibilidad para que cada persona pueda asumir su compromiso como tal y así pueda, Señor, hacer la obra que tú le has encomendado. En el nombre de Jesús el Señor, te damos gracias. Amén.